En el alba del siglo XX, el océano se vio sacudido por un coloso de acero y velocidad y fuego, el HMS Dreadnought. Su nombre simbolizó poder absoluto y revolucionó la guerra naval. Esta es la historia de la nave que transformó la historia y redefinió el dominio de los mares, marcando una propia clase de acorazados monocalibre alrededor del mundo, dejando obsoletos automáticamente al resto de los acorazados que habían en la mar, denominándose estos anteriores como Dreadnought. Si te gusta historia y contenido naval interesante, no te olvides de suscribirte, darle like, activar la campanita y compartir para no perderte nada de las novedades que publiquemos. Sin más antelación, soy Entre el mar y el viento, así que comenzamos. Como todo gran barco de acero, todo proviene de una idea. La motivación estratégica fue, dirigida por John Jackie Fisher, primer Lord del Almirantazgo. Propuso un diseño con artillería uniforme y velocidad superior. Fue él quien insistió en equipar el buque únicamente con cañones monocalibre de 305 mm como armamento principal. Una decisión revolucionaria en aquella época, ya que el Reino Unido buscaba mantener su supremacía naval frente al auge de Alemania y Estados Unidos. Tener artillería principal monocalibre facilitaba la logística, los recambios, en el caso de que se dañara alguna parte de los cañones, y era mucho más sencillo crear armamento, es decir, la artillería y los proyectiles, como además una mejor coordinación una vez se entrara en combate, ya que si habían diferentes monocalibres habrían diferentes órdenes, las cuales podían ser contraproducentes y evitar un perfecto ataque, y por tanto podían incluso hundirse debido a la falta de coordinación. En cuanto a su construcción y dimensiones, el famoso Dreadnought se construyó en el astillero Portsmouth Dockyard. Su botadura se realizó el 10 de febrero de 1906. Se comisionó el 2 de diciembre de 1906. Su coste fue de aproximadamente 1,8 libras en la época de botadura. Su eslora total fueron 160,6 metros, una manga de 25,4 metros y un calado medio de 8,1 metros hasta 9 metros si se cargaba a plena carga. En cuanto a su desplazamiento estándar, eran 18.110 toneladas estándar y entre 20.730 a 22.190 toneladas a plena carga. En cuanto a su propulsión y maniobrabilidad, tenía 18 calderas Babcock and Wilcox de triple tambor, 4 turbinas Parsons, una por eje, poseía 4 hélices tripalas de 2,70 metros con una potencia en cada eje de 23.000 caballos de vapor. La velocidad máxima de este buque eran 21 nudos, debido a la utilización de turbinas de vapor en vez de motores de triple expansión, y una autonomía de 6.620 millas náuticas a 10 nudos. Su radio de giro era de aproximadamente 600 metros, con 2 timones de 6,7 metros cuadrados. Ambos actuaban bajo la misma orden, es decir, no eran independientes, sino que eran solidarios. Si uno se movía el otro. El buque podía transportar hasta 2.868 toneladas largas de carbón, junto con 1.120 toneladas largas de fuel oil, que se pulverizaba sobre el carbón para mejorar su combustión. Con esta dotación se completa de combustible. Su autonomía era de aproximadamente 6.620 millas náuticas a una velocidad de crucero de 10 nudos, mientras que bajaría a unas 4.950 millas a 18 nudos. Ahora hablaremos sobre el blindaje, ya que era un blindaje bastante completo y una protección integral, a pesar de la época donde fue construido, ya que todo era básicamente remache. Los espesores clave podemos hablar de diferentes partes. Principalmente empezaremos ahora por el cinturón central. El cinturón central tenía un blindaje en el centro de este mismo de 279 milímetros, en la zona superior de 203 milímetros, en los extremos de 152 milímetros y el fondo, que era una cubierta tailback de entre 70 y 76 milímetros. El tailback era que estaba inclinado varios grados, entre 10 a 20 grados hacia dentro del casco, lo que provocaba que si un impacto llegaba a alcanzar cierto ángulo con ese ángulo de blindaje, pues podía ser que rebotara o que no entrara ni penetrara.
por el espesor efectivo. Las cubiertas, por su contraparte, tenían un blindaje superior de 19 milímetros, bastante modesto. En la sección media de 44 a 70 milímetros, aquí ya se pone más interesante, ya que es la parte principal de blindaje, donde aquí paraba la metralla que pudiera haber entrado. Y una zona inferior de entre 38 a 51 milímetros. En cuanto a la torreta, tenía el frontal y los lados de 279 milímetros. El techo era de 76 milímetros y la parte trasera de hasta 330 milímetros. En cuanto a las barbetas, en la zona central tenía 203 milímetros. En cuanto a la sección proa-popa, 279 milímetros, la superficie reforzada de hasta 102 a 203 milímetros. La conning tower, es decir, la sección de puente blindado donde estaban los oficiales, tenía unos laterales más bien, de 279 milímetros, un techo de 76 milímetros y un tubo de comunicaciones con el resto de la superestructura de 203 milímetros. Los mamparos antitorpedos, 51 milímetros junto a la torreta A, X e Y, hasta 102 milímetros junto a P y Q. La protección adicional, carboneras centrales que equivalían a 40 milímetros de blindaje absorbente, es decir, este buque, al ser construido a principios del siglo XX, todavía se empleaba principalmente el carbón como método de propulsión. Esto fue evolucionando en los años 20-30 a fuel pesado, lo que facilitaba y disminuía la tripulación en la sala de máquinas, mejorando el periodo de carga y mejorando la eficiencia, evidentemente, ya que tenían más potencia. En cuanto a su armamento principal, era bastante simple, ya que era uno de los primeros buques de su tipo monocalibre. Por lo tanto, el armamento principal contaba de 10 cañones de 305 milímetros MKX en 5 torretas dobles, la torreta A, Q e Y en el eje proa-popa, y el cañón P y S en los laterales. Solo podía disparar 8 de sus cañones en una borda, es decir, en uno de los lados, ya que los cañones alineados proa-popa giraban hacia esa banda y uno de los cañones localizados en cada banda se giraba en su banda correspondiente. Es decir, si el barco giraba todos sus cañones a estribor, pues el cañón en estribor giraba hacia el ángulo que se necesitaba y el de babor no, debido a que no estaba en la línea de tiro. A su vez, se podían disparar 6 cañones hacia proa o popa, ya que el cañón que se localizaba a la proa, pues evidentemente disparaba hacia proa y los dos de los laterales giraban hacia proa. Esto era peligroso debido a que el retroceso podía dañar tanto el cañón como la superestructura del buque. En cuanto a los proyectiles que tenía disponibles, los HE, High Explosive, alto explosivo, APC, un tipo de perforante, y CAPCBC, que me imagino que es otro tipo especial de proyectil perforante, pero con menos capacidad de penetración para buques ligeramente blindados. Los proyectiles podían pesar entre 386 a 390 kilogramos. La velocidad de salida de los proyectiles era de 823 a 831 metros por segundo y podía alcanzar un alcance máximo de 17.240 metros de alcance. En cuanto a la cadencia, podía disparar aproximadamente 2 disparos por minuto y la capacidad de cada cañón podía llevar hasta 80 proyectiles por torreta. En cuanto al armamento secundario y torpedo, pues tenía entre 24 a 27 cañones QF de 76 milímetros localizados en casamatas y sus proyectiles pesaban en aproximadamente 5,7 kilogramos. La cadencia era de aproximadamente 15 a 20 disparos por minuto. Su alcance era menor que los originales, evidentemente, que los principales, de 7.200 metros. Desde 1916 tenía 2 cañones antiaéreos QF de 3 pulgadas. También poseía 5 tubos lanzatorpedos sumergidos de 450 milímetros bajo la línea de flotación, que llevaba torpedos Mark VI de aproximadamente 134 kilogramos de TNT, con un alcance de 5,5 kilómetros. Su calibre era de aproximadamente 437-455 milímetros, oscilando en ese rango. Este buque era bastante seguro debido a los diferentes tipos de defensa que tenía, principales los cañones, pasiva los pseudo
doble cascos con las carboneras, pero además de ello tenía un sistema bastante bueno contra incendios para la época, ya que disponía de un sistema activo de lucha contra incendios basados en hidrantes, es decir, hidrantes y mangueras fijas, conectadas a bombas de gran caudal, complementando por equipos portátiles. En las cubiertas se instalaban wash deck hoses, es decir, mangueras fijas y salidas de agua para combatir incendios locales. Para la extinción se utilizaban también medios manuales tradicionales como mantas y colchones húmedos, cubos de agua y bombas portátiles. Además, se contaba con extintores portátiles químicos. A principios del siglo XX, el tipo común era de soda ácido, agua con bicarbonato sódico más ácido que generaban CO2 para impulsar el agua contra el fuego. En cuanto a la red de extinción, fíjate, el buque tenía una red contra incendios conectada al mar y a depósitos de agua dulce, alimentada por bombas dedicadas. Estas bombas, accionadas habitualmente por vapor de caldera, proporcionaban presión continua al sistema. Equipos contemporáneos, como se describe en The Shipbuilder 1909, mencionan bombas contra incendios capaces de unos 2.000 galones por minuto, lo que indican capacidades similares en acorazados de la época. Esta red hidráulica repartía el agua por mangueras encubiertas y salidas de ataque en espacios críticos. Equipos portátiles, además de la manguera fija, la tripulación disponía de bombas manuales y bromeros salvavidas, es decir, bandas de goma, para traspasar agua rápidamente. Los extintores portátiles de soda ácido, inventados a fines del siglo XIX, y otros tipos incipientes, podían usarse en incendios de pequeña escala o eléctricos. Todo el personal estaba instruido en su uso. Cada hombre sabía qué hacer en caso de fuego, usando las herramientas tradicionales, mantas húmedas, ganchos y ejes, combinadas con las mangueras instaladas. En cuanto a los dispositivos de bombas, incluían generalmente varias unidades de gran capacidad ubicadas cerca de la sala de máquinas y calderas. Estas bombas, al ser alimentadas por vapor o motores auxiliares, impulsaban agua de mar y a veces de agua dulce hacia toda la red contra incendio. La presión resultante permitía lanzar chorros potentes desde los hidrantes de cubierta. Por ejemplo, algunas fuentes de la época documentan bombas capaces, como ya mencioné, de 2.000 galones por litro por minuto, lo cual eran bastante potentes para la época. La distribución de estas bombas garantizaban que cada sector del acorazado pudiera recibir agua a presión para atacar un fuego. En síntesis, la red hidráulica conectaba las bombas con salidas en todas las cubiertas y sectores de la nave, lo que facilitaba apagar llamas en cualquier punto crítico del buque. En cuanto al control de daños, se establecían brigadas especializadas para intervenir en emergencia. Al producirse un incendio, la tripulación cerraba las escotillas y compartimentaba el área afectada para confinar el fuego e inundación. El diseño original del Dreadnought privilegiaba la compartimentación reforzada, mamparos estancos de acero sólido sin perforaciones, que incrementaban la probabilidad de supervivencia ante daño. Esta compartimentación no solo limitaba la entrada de agua en caso de vía de agua, sino que también confinaba los incendios dentro de sectores aislados. De este modo, se minimizaba la propagación de las llamas por todo el acorazado. Adicionalmente, la tripulación se entrenaba en contraincendios, usando bombas portátiles, y si era necesario, inundando conscientemente ciertos compartimentos para sofocar el fuego desde sus raíces. Como medidas pasivas antiincendios, el Dreadnought aprovechaba sus materiales y estructuras. Casco y cubiertas principales eran de acero, no combustible, y los mamparos interiores estaban revestidos o sellados con materiales retardantes, por ejemplo, aislamiento con asbesto en tuberías, etc. El blindaje mismo servía de barrera térmica. En palabras de la historia naval, Fisher incorporó una compartimentación creciente y mamparos sólidos y no perforados, es decir, no remachados, en el diseño para reforzar la supervivencia. En conjunto, estas medidas pasivas y los sistemas activos permitían al Dreadnought enfrentar incendios internos con múltiples recursos: bombas potentes, redes manguera, extintores portátiles y procedimientos de compartimentación, todos basados en prácticas navales consagradas a principios del siglo XX. En cuanto al sistema de control de tiro, poseía telémetros Bar and Stroud, mecanismos mecánicos centralizados al plotting room, es decir, en el área con más blindaje, es decir, la zona de comando, controlando la elevación y sincronización de disparos desde un único centro de mando, eliminando diferentes coordinadores en cada cañón
por lo tanto aumentando la eficiencia, disminuyendo el tiempo de coordinación de salvas, por tanto pues aumentando la eficacia en combate de este navío. Este barco fue partícipe de una broma pesada que se le hizo a la Royal Navy, ya que en 1910 miembros del Bloomsbury Circle se disfrazaron de dignatarios vecinos y fueron recibidos a bordo del Dreadnought, obteniendo estos honores de estado. Es decir, que se había preparado el barco para una reunión diplomática irreal, evidentemente. Esta broma se conocía o fue conocida más tarde como el engaño del Dreadnought y expuso la vulnerabilidad diplomática de la Royal Navy, es decir, que básicamente cualquier persona le podía engañar en cualquier momento. Mencionaré las operaciones durante la Primera Guerra Mundial. El Dreadnought realmente tuvo poca acción en combate, ya que la mitad del tiempo estuvo en dique seco, ya sea para modernizaciones o reparaciones. Por lo tanto, en el momento de la mayor batalla naval de la Primera Guerra Mundial, que fue en Jutlandia, no participó. Por lo tanto, pues no tuvo mucho más, porque en el resto de la guerra las escaramuzas eran muy pequeñas entre buques. En 1914 fue buque insignia del 4º Escuadrón de Batalla, anclado en Scapa Flow. El 18 de marzo de 1915 fue cuando embistió y hundió el submarino alemán SMU-29, convirtiéndose en el único acorazado en la historia que hundió un submarino mediante embestida. Esta fue su primera y última acción real en batalla. El episodio y la broma del engaño del Dreadnought junto al episodio del hundimiento evocaron un telegrama de felicitación que incluía la frase Bunga Bunga como broma. Estuvo en dique seco en la primavera de 1916, por lo tanto no participó en la batalla de Jutlandia, como ya he mencionado. Posteriormente fue reasignado a defensa costera en el Canal de la Mancha. En 1918 regresó como buque insignia del 4º Escuadrón de Batalla, el mismo que tenía su puerto base en Scapa Flow, pero ya era tarde, ya que en noviembre de ese mismo año acabó la Primera Guerra Mundial y por tanto dejando este buque con poca acción en combate. Si has llegado hasta aquí, no te olvides de darle like, activar la campanita, compartir y suscribirte, ya que no pierdes nada, es gratis, es simplemente darle un clic y yo gano un suscriptor más. Luego de la finalización de la Primera Guerra Mundial, pues no tuvo más acción, ya que fue reducida a reserva en 1919, en febrero. Fue vendida de desguace casi instantáneamente en 1920 o 1921 y fue desmantelado en 1923 en los astilleros Inverkeithing en Escocia. Es decir, que esto fue fomentado debido al Tratado Naval de Washington de 1922, en donde se limitaba el tonelaje de las armadas para evitar otra nueva carrera armamentística y que por consecuente estallara otra guerra mundial. Para esta época, como ya este buque tenía casi 20 años, pues se priorizó el desmantelamiento, ya que era ya un buque antiguo y ya para esta época, aunque fuera novedoso en el momento, ya se estaba quedando obsoleto, ya que había que ya las armadas rivales de Inglaterra tenían pues buques de sobra que sobrepasaban las capacidades. Este buque, en conclusión, cambió el mundo, ya que no solo fue un barco de guerra, fue la chispa que encendió una era de acero. Su blindaje, potencia de fuego, velocidad y controles redefinieron el estándar. Con su audaz embestida contra un submarino y la audacia de su broma pública, su nombre trascendió la historia naval. Aunque nunca disparó contra un acorazado alemán en combate, o por lo menos que uno de sus proyectiles colisionara eficazmente contra un enemigo, ya que principalmente estaba como patrullaje en la Home Fleet, su legado sigue en cada acorazado construido durante el siglo XX, ya que el Dreadnought no solo cambió el mundo, lo hizo con grandeza, marcando una clase por sí mismo.